Comenzamos entonces. La clase pasada o la conferencia del miércoles pasado versó sobre la cronología paulina. Estuvimos situando a San Pablo en su contexto histórico. Esto, bueno, pues muchas veces no son 2 y 2 son 4, porque, bueno, pues tenemos mucha distancia con nuestra figura, la figura que estamos estudiando con San Pablo, y bueno, pues lo que establecimos fue una cronología básica dentro de lo que podemos establecer. Entonces, bueno, eso ya nos situó y bueno, pues nos dio esa radiografía, esas pinceladas fundamentales de la personalidad y de la obra del apóstol San Pablo. Dicho esto, vamos a empezar el encuentro de hoy, la clase de hoy, estudiando las características generales de las cartas de San Pablo. E inmediatamente después vamos a empezar por la primera carta que vamos a estudiar, que es la primera carta a los tesalonicenses. Bien, ¿qué decimos en general de las cartas de San Pablo? Primer punto, son un instrumento de acción pastoral, es decir, a través de las cartas San Pablo desarrolla toda una actividad pastoral muy interesante y muy amplia con las comunidades que él ha fundado. Es un medio óptimo de comunicación con las comunidades que él funda. Por medio de las cartas, ¿qué hace San Pablo? Pues muchas cosas, guía, aconseja, adoctrina o reprende también a las comunidades o se comunica con ellas. Quisiera cerrar esto. Sale aquí la gente. Son verdaderas cartas más que epístolas. Las cartas son más personales, tienen remitente y destinatario conocido. Las epístolas son más impersonales y universales. No obstante, las cartas paulinas son tan ricas que su mensaje, aunque vaya dirigido a una comunidad concreta, la comunidad de Tesalónica, la comunidad de Corinto, la comunidad de Galacia, tiene valor universal. Por tanto, porque a lo mejor vosotros pues habéis escuchado muchas veces epístolas de San Pablo o las cartas de San Pablo. Entonces, ¿qué son? ¿Cartas o epístolas? Bueno, pues en sentido estricto del término, los escritos de San Pablo son cartas, porque la epístola es un escrito más impersonal, es como una especie de misiva, pero más impersonal. Las cartas de Pablo son muy personales, están dirigidas a una comunidad concreta o un destinatario concreto, como es el caso de la carta a Filemón. Entonces, estrictamente hablando, hay que decir que son cartas, pero como tienen también efectivamente un valor universal, aunque esté escrita a Filemón o escrita para la comunidad de Corinto, la enseñanza que él da y ofrece en esa carta, en ese escrito, es tan universal, nos vale a todos, por eso también se le puede denominar a estos escritos de San Pablo también como epístolas. Se componen de 3 partes bien reconocidas normalmente. Primero, el encabezamiento. Las cartas de San Pablo comienzan con un encabezamiento. ¿Qué contiene el encabezamiento? Lo que señala la diapositiva. El remitente, el destinatario, o sea, mención del remitente, mención del destinatario, saludo de gracia y paz, que es típicamente cristiano. Inmediatamente después, cuando entremos a estudiar ya la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, vamos a analizar ese saludo que es muy importante. Una acción de gracias o bendición y oración o deseo. Más o menos estos son los elementos que tiene el encabezamiento de las cartas de San Pablo. Luego viene un cuerpo, el cuerpo epistolar. ¿Compuesto de qué? Generalmente de 2 partes, bastante bien diferenciadas en algunos casos o mezcladas o alternadas en otros casos. Entonces tiene una parte doctrinal y una parte exhortativa, parenética, exhortación moral al comportamiento. Las armas para protegernos las conocemos. Y tercero, la tercera parte, la conclusión. La conclusión contiene normalmente una despedida, noticias personales, breves consejos, saludos a particulares o de particulares y el saludo final. Estos son los elementos que normalmente contiene. No quiere decir que los contenga todos, pero por lo menos unos cuantos. En algunas cartas a lo mejor aparecen todos esos contenidos, a lo mejor en otras no, pero eso es más o menos lo que encontramos, los elementos que encontramos en la conclusión de la carta. Utiliza San Pablo en sus escritos, en sus cartas, un lenguaje vivo,
rico, lleno de imágenes y figuras literarias. Es decir, San Pablo sabe escribir, conoce muy bien la lengua griega, lo dijimos el otro día cuando hacíamos un poco radiografía de su formación, conoce muy bien la lengua griega y por tanto utiliza todos los recursos lingüísticos para exponer su doctrina, además de una forma muy pedagógica, muy directa, muy viva, para que sus comunidades entiendan bien lo que les quiere decir. Pablo es un gran orador y un buen escritor que sigue las reglas de la retórica de su tiempo. Por tanto, las cartas de San Pablo, como dice la diapositiva, tenéis ahí, son todo un monumento histórico, teológico y literario. De ahí, pues, su importancia para nosotros. Monumento histórico, teológico y literario. Histórico porque nos refiere, pues, un momento histórico concreto, una situación histórica concreta de las comunidades a las que dirige estos escritos. Teológico, porque ahí está toda su reflexión teológica, toda su profundización en el misterio de Cristo. Y literario, porque además es que lo escribe estupendamente bien. El proceso de colección y difusión de las cartas de Pablo comienza muy pronto. Muy pronto se van copiando, se van recogiendo las cartas de Pablo, porque como tienen un mensaje tan extraordinario, pues las comunidades van haciendo acopio de los escritos de Pablo porque les sirve efectivamente para su reflexión. Claro, reconocemos que son cartas inspiradas, tienen detrás, aunque las escribe Pablo, tiene detrás la moción del Espíritu Santo. Eso es lo que reconocemos en toda la Sagrada Escritura. Y los escritos de San Pablo, inmediatamente la Iglesia los va a reconocer como Sagrada Escritura porque se ve en ellos precisamente la acción del Espíritu. ¿Por qué nos sirve a nosotros hoy, 2000 años después, los escritos de San Pablo? Porque son letra que está llena de Espíritu Santo y por tanto esa doctrina que Pablo manifestó y profundizó con las comunidades a las que escribe, pues son letra viva. El Espíritu Santo está detrás y por eso nos sirven a nosotros hoy. Bien, pues como dice la diapositiva que tenéis delante, el proceso de colección y difusión de las cartas de Pablo comienza muy pronto. La segunda carta de Pedro, datada en torno al año 120, supone que las cartas de Pablo están ya coleccionadas y son objeto de lectura en la Iglesia. Fijaos, al mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento son considerados como Sagrada Escritura. Si esto lo dice el autor de la segunda carta de Pedro en el año 120 aproximadamente, eso supone que a finales del siglo I ya tenemos la colección seguramente hecha de estos escritos paulinos. Ahí tenéis la nota de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, esa mención de los escritos de nuestro hermano Pablo, dice el autor de la segunda carta de Pedro, ya colocando estos escritos al nivel de la Sagrada Escritura. Bien, pues esta es la presentación general de las características de las cartas de San Pablo. Y dicho esto, pues ya sí que nos metemos en el océano paulino, nos zambullimos en este océano precioso que son las cartas de San Pablo con la primera carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Pues ahí, en el primer punto de la diapositiva, tenemos la razón. Es probablemente la carta más antigua de Pablo, escrita entre el 50 y el 51. La primera carta de Pablo y, por tanto, el primer escrito del Nuevo Testamento. Está escrita... Se me ha ido. Se me ha ido. Ay, que va y viene aquí. ¿Dónde? Ya se me ha perdido. ¿Lo voy a compartir? Ay, mira, que aparece aquí, Ahora, ya, perfecto. Vuelve otra vez. ¿Lo veis todos, de nuevo? No, yo no. ¿Sí? No, no lo vemos. ¿No lo veis? No. Se ha ido. Le tengo que dar a compartir. Quizás tendrá que compartir pantalla. Compartir pantalla. Sí, vamos a ello. Minimizar
¿Y ¿Otra vez? cómo salgo yo de aquí? Escape. Ah, sí, mejor escape. Vamos a ver, le doy a... Le da a la pantalla. Ahí le da aquí. ¿Por qué se ve eso? Que no sé de quién es este. No habrá nadie compartiendo su pantalla. Claro, claro. Iniciar a función de compartir pantallas. Esto detendrá la función de compartir pantallas de la otra persona. Claro, alguien ha abierto y nos ha... Alguien le ha dado a compartir pantalla. ¿Qué hago aquí? Estoy deteniendo. No, no, mío no es. Esto detendrá la modelo. Es de una tal Sonini Love, me parece. Pues Son- Aparece aquí arriba. Digo que no. Pues Sonini tiene que cerrar que ha abierto compartir pantalla. Habrá tocado. Ah, mira, aquí vuelve a salir esto. Vamos a ver si hay suerte. Sí, a ver. A ver ahora. Ahora sí, adelante. Ay, Ahora bendito sí. sea Dios. Ya sí. Por favor, todos los asistentes a la videoconferencia, no toquemos, no cerremos micros, cerremos cámaras, por favor. Gracias. Bien, de nuevo, ¿lo veis bien? ¿Lo veis completo ya en la Perfecto. pantalla? Perfecto. Ahora. Sí, vale. Bueno, pues estábamos diciendo que está escrita desde Corinto. ¿Cuál es la razón que le mueve a Pablo a escribir esta primera carta a los tesalonicenses y primera de sus cartas? La razón del escrito es la evangelización rápida de Tesalónica. Estamos en el segundo viaje, concretamente al final del segundo viaje apostólico, donde Pablo se encuentra en Corinto. Ha evangelizado previamente Atenas y antes Tesalónica. Y la verdad que ha sido una evangelización rápida. ¿Por qué? El apóstol tuvo que dejar pronto la ciudad debido a las persecuciones de los judíos contra ellos. ¿Contra quién? Contra Pablo y sus colaboradores, Silvano o Silas y Timoteo. El apóstol, por tanto, se preocupa por la fe de los cristianos de Tesalónica. ¿Qué habrá pasado con estos cristianos a los que hemos evangelizado y lo hemos tenido que hacer de forma tan rápida? ¿Cómo estarán? ¿Se mantendrán en la fe? ¿Qué problemas tienen? ¿Tendrán o no tendrán ninguno? Pablo estaba inquieto, necesitaba tener noticias de la comunidad de Tesalónica. Y les escribe esta carta desde Corinto, donde está fundando otra comunidad cristiana. La ciudad de Tesalónica fue fundada en el año 315 a.C. por un general de Alejandro Magno y obtuvo de Marco Antonio en el año 42 el estatuto de ciudad libre. Era la capital de la provincia de Macedonia, para que nosotros nos situemos al norte de Grecia. Puerto importante situado en la vía Egnacia. Ya sabéis que el Imperio Romano tenía una red de comunicación muy bien establecida a través de sus vías. Una vía muy conocida por todos es la vía Apia. Bueno, pues había más. Por ejemplo, esta, la vía Egnacia, que comunicaba Roma con el Asia Menor, concretamente con lo que va a ser luego Constantinopla. Entonces, Tesalónica era un punto importante de esa vía Egnacia porque además tenía puerto marítimo. Tanto era un punto estratégico importante. Creo que ya el otro día, hablando de Pablo y tal, comenté que Pablo tiene una estrategia apostólica muy precisa. Él va a las ciudades importantes y especialmente las que son nudos de comunicación, porque ahí si se siembra el evangelio se extiende de una manera inmediata, podemos decir, ¿no? Bien, una de las vías de comunicación con Roma. Tesalónica, la actual Salónica, era una gran ciudad formada por una población muy diversa y variada. Al tener puerto de mar y al ser nudo de comunicaciones, efectivamente, la población de Tesalónica era por ello diversa y variada. Los cristianos de Tesalónica procedían, evidentemente, del mundo pagano, al menos en su mayoría. El esquema de la carta es una carta breve. Entonces, el esquema es muy sencillito. Después de un saludo inicial que encontramos en el versículo 1 del capítulo 1, le sigue la oración, acción de gracias,
1, 2:10. Luego la narración de la actividad de Pablo y sus colaboradores y la relación con la comunidad, 2:1 a 3:13. Y la parte exhortativa de la carta, que incluye recomendaciones morales, el tema de la esperanza, la resurrección, la vigilancia ante la parusía y algunas recomendaciones para la vida de la comunidad cristiana. Todo ello recogido en el capítulo 4, 1 al capítulo 5, versículo 22. Y después la conclusión de la carta, capítulo 5, 23 al 28. Por tanto, 5 capítulos, una cartita breve pero muy interesante. Bueno, pues como es una carta breve pero muy interesante, vamos por tanto con los temas teológicos y enseñanza de la carta. Bien, ahí tenemos el saludo, gracia y paz. Es en lo primero que nos detenemos, en el saludo de la carta. Bien, el saludo de esta carta es ya un resumen de la experiencia cristiana de la salvación. Esto es muy importante. Fijaos que estos saludos paulinos han pasado luego a nuestra liturgia. ¿Cómo empezamos la celebración de la Eucaristía? Con saludos paulinos. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. O este mismo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor. Bien, pues esta expresión, gracia y paz, este deseo del apóstol a esta comunidad de gracia y paz, este deseo, es ya una síntesis del querigma cristiano, de la experiencia cristiana de la salvación. Esa paz no es simplemente ausencia de guerra, sino paz integral, pleno bienestar, salvación integral. Gracia y paz son sinónimos de la salvación, que es el efecto del misterio pascual, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Segundo, la fe. Esta carta, aunque breve, habla de la fe. Pablo alaba a la comunidad de Tesalónica por haberse mantenido fiel a la fe predicada por el apóstol en medio de las dificultades habidas. Ha tenido noticia de los de Tesalónica. Efectivamente, gracias a Dios, a pesar de las dificultades, se han mantenido en la fe. Y eso a Pablo le llena el corazón de alegría. La fe es presentada aquí en la carta no simplemente como el paso del paganismo al cristianismo, sino, y esto es muy importante, como una decisión personal por el Dios vivo y verdadero. Esto es muy importante, esto es una definición paulina de fe. Así lo entiende Pablo, la fe. La entiende así, como una decisión por el Dios vivo y verdadero. Es la entrega personal a Dios tal y como se ha manifestado en Cristo. Gracias a Cristo hemos conocido a Dios y por tanto le decimos que sí. Al ser evangelizados y al proponérsenos el misterio de Cristo, conocemos mejor a Dios y por tanto le decimos que sí. Con ese deseo, esa decisión personal, es un deseo de entrar en una plena comunión con Él. También habla de la caridad y luego de la esperanza. Como veis, es una carta bien completa que ya en este primer escrito de San Pablo ya se recoge una mini doctrina muy sintética, pero muy profunda sobre las tres virtudes teologales que son el gozne, las tres bisagras que articulan toda nuestra existencia cristiana, toda nuestra vida en Cristo. ¿Qué dice de la caridad? No veo yo bien. No se ha ido, pero tengo aquí esta línea de arriba que no me deja ver, que me tapa así. Así. Le tiene que dar con el mismo cursor, ahí en un rinconcito, y le pulsa así un poquito ahí para que se vaya. ¿Veis? Ahí, en algún sitio hay que darle para que se vaya. Pero... A ver si la vamos a liar. O ahí mismo, le da, así se va. A mí la mía se me quita así. Ay, no. Bueno, la caridad. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bien. La fe lleva a vivir la caridad, el amor mutuo, efectivamente. La caridad es la consecuencia de la experiencia de la fe.
Los tesalonicenses son además ejemplo de amor mutuo. Fijaos lo que les dice San Pablo, está ahí entrecomillado. Sobre el amor mutuo no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. O sea, si hay algo que verdaderamente caracteriza a la comunidad de Tesalónica es el amor mutuo. Eso lo han aprendido estupendamente. ¿Por qué? Porque su experiencia de fe ha sido profunda, ha sido auténtica. Es la rúbrica, la vivencia del amor mutuo, de la caridad, es la rúbrica de que efectivamente la experiencia de fe de los tesalonicenses ha sido profunda. Y fíjate que ha sido una evangelización en pañales, en ciernes, rápida. Pero qué bien ha cuajado la experiencia de Dios en la comunidad de Tesalónica. Y así su amor mutuo lo manifiesta. Tienen también algún flequito que recortar, que vamos a ver ahora a continuación, pero por lo menos en lo esencial, la verdad que la comunidad de Tesalónica se ha mantenido y por eso el apóstol está verdaderamente contento y dando gracias. La esperanza también es tratada en esta carta. Tema muy importante de la carta, es además el tema estrella de la primera carta a los tesalonicenses. Sobre todo en relación con la resurrección de los muertos, que aquí sí, para los cristianos, estos cristianos que proceden del paganismo, a ellos les cuesta esto de la resurrección de los muertos. Por la filosofía griega, la filosofía platónica, pues ellos son más sensibles, entienden el tema de la inmortalidad del alma. Pero la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, que este cuerpo que muere vaya a resucitar, esto les costaba entenderlo. Y bueno, pues aquí tienen algún, como digo, algún flequito que el apóstol, con su doctrina, con la exposición sobre la esperanza cristiana que lleva adelante en esta primera carta a los tesalonicenses, va a recortar. Bien, el apóstol adoctrina a su comunidad sobre este tema importantísimo en la fe de la Iglesia. ¿Cuál es el problema que aborda Pablo respecto a este tema de la esperanza? Que además es una pregunta, una inquietud que le hace la comunidad de Tesalónica. ¿Qué pasa con los fieles que mueren antes de la parusía? Es decir, de la segunda venida en gloria del Señor. Una pregunta interesante, importante. Bien, lo primero que tenemos que decir es que la iglesia primitiva y Pablo mismo tenía la creencia de que la vuelta del Señor estaba próxima. Y esto queda claro en la carta. Esperaban ya la segunda venida del Señor. La parusía, lo que podemos decir en palabras más técnicas, la parusía inminente, ya. Pablo enseña que los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Aunque la parusía no haya llegado, los muertos no se pierden, Dios los lleva con Cristo. Esta es la inquietud, entre otras, que tenía la comunidad de Tesalónica. Bueno, vamos a ver, la parusía es inminente, pero ¿y los que se han muerto ya, qué pasa con ellos? Que no, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. No se han perdido, están en Dios. Pablo sigue creyendo en la proximidad de la parusía, aunque no se sabe cuándo acontecerá. Pablo se reafirma, la parusía está a punto. ¿Cuándo? No sé si será mañana o pasado, pero que es inminente. Por tanto, ¿cuál es la actitud ante esta certeza viva que tenía la iglesia primitiva de que el Señor iba a volver inmediatamente? Pues lo importante es estar vigilante. Pablo le dice a los tesalonicenses, sobre el problema de los difuntos no os preocupéis, están con Dios. Y los que quedamos vivos, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar, estar vigilantes y preparados, viviendo como corresponde a los santos, dice él. Para él los fieles cristianos son los santos, no porque ya esté la santidad completa, sino porque están en el camino de la santidad. Y por tanto, ya por estar en ese camino de la santidad, ese camino de la configuración con Cristo, pues entonces pueden ser denominados como tales. Conquistados por el Padre por medio de la muerte de Cristo, el destino de todos, qué bonito es esto, es vivir con Él. Conquistados por el Padre por medio de la muerte de Cristo, nuestro destino, como dice la canción, es vivir. El creyente no espera, ojo, esto es muy importante. Esto es muy importante para nosotros hoy. Al final, efectivamente, la parusía no llegó como pensaba la iglesia primitiva inmediatamente,
sino que eso, la iglesia primitiva aprendió que el tiempo de Dios es otro y que esto en el designio de Dios pues acontecerá cuando tenga que ser. Al final, no con tanta inminencia como ellos pensaban. Pero, ¿cómo hay que esperar la parusía? Eso es una enseñanza que deja Pablo en 1 Tesalonicenses y que a nosotros nos viene también muy bien. El creyente no espera la parusía con temor. Cuando a nosotros nos empiezan a hablar de la vuelta del Señor, del juicio final, de no sé qué, ya empezamos con los temblores de la muerte. Pues, ¿qué dice Pablo? No con temor, sino con ilusión. Pues significa la plena manifestación del Señor, su dominio sobre el mundo y la historia. Y desde ese momento viviremos siempre con el Señor. Pues chico, pues es un momento verdaderamente espectacular, glorioso, estupendo. Como diríamos hoy en la jerga juvenil, será lo más. Lo más. Bien, existencia cristiana y ética. Después de dejar claro este tema de la parusía y de la vigilancia y de que no os preocupéis, tesalonicenses, lo que pasa con los difuntos, Dios los lleva con él, aunque no haya llegado todavía la parusía, ya están con el Señor. Bien, respecto a la existencia cristiana y a la ética, como veis, ha hecho una reflexión doctrinal a la que corresponde ahora una exhortación parenética. Bien, pues ahí está, sobre la existencia cristiana y la ética, el comportamiento. El cristiano es un hijo de la luz y aunque continúa viviendo en este mundo y sometido a sus tribulaciones, vive alegre y consolado. Qué importante esto. Fijaos qué actual el mensaje. Vive alegre y consolado, consciente de que le espera la salvación. Qué hermosura vivir así. ¿Por qué entonces tenemos miedo ante las tribulaciones? Porque quizá nos falta un poquito de fe, esta fe paulina que nos muestra Pablo en esta carta. Bueno, pues vivamos alegres y consolados. ¿Qué nos espera? Nos espera la salvación plena. Estamos en el camino de la salvación, porque la existencia cristiana, la vida cristiana es el camino de la salvación. Chicos, pues nos espera esta salvación en su forma plena y final. Pues qué maravilla, ¿no? Pues esto es lo que anhelamos y esto es lo que esperamos. Por eso la iglesia primitiva gritaba con fuerza, Maranatá, ven, Señor Jesús, y ven ya, que pase este mundo, ven ya. ¿Con qué deseo, con qué ardor? Más que con ilusión, yo diría ardor pasional. Esperaba la iglesia primitiva la vuelta del Señor. Por tanto, ni que tenerle miedo, ni mucho menos. Si es la coronación final de la historia, si es cuando se va a demostrar que la última palabra de la historia la tiene el Señor, la tiene Dios, no la tiene el coronavirus, no la tiene la pandemia, no la tienen nuestros dolores, no la tiene, no hay mal, ¿cómo dice? No hay mal que 100 años dure, así que ni cuerpo que no resista. Bueno, pues nuestro destino es la salvación. Qué hermosura vivir así, con qué certeza tan grande y qué tranquilidad. Cómo el cristiano puede mantenerse sereno o en medio de la agitación por las cosas que pasen en el mundo, el cristiano se mantiene sereno porque la fe le mantiene asido, unido al Señor. Qué hermosura esto. La pertenencia del creyente a Cristo es tan fuerte, fijaos, que no la rompe ni la muerte. Claro, pero si este es el centro de nuestra fe, la resurrección de Cristo, la muerte ha perdido su aguijón. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nuestra pertenencia a Cristo es tan fuerte que no la rompe ni la muerte. En la parusía Cristo tomará consigo a los vivos y a los muertos. Por tanto, que los tesalonicenses no se aflijan por los muertos. Este nuevo ser del cristiano se expresa de alguna manera, se tiene que manifestar, en una digna conducta moral cuyas manifestaciones son la superación de la conducta anterior en el paganismo. Vivíais de una manera concreta, ahora tenéis que vivir de otra, de acuerdo a Cristo. El respeto a los bienes del prójimo, una vida ordenada y laboriosa, y por encima de todo el amor fraterno en sus múltiples manifestaciones, que son la corrección fraterna, animar a los débiles, no devolver mal por mal, procurar el bien mutuo. Hay que vivir así porque, dice el apóstol, somos posesión de Cristo y la parusía está cerca. Pues que se note que nosotros ya estamos en otro orden. Bueno, pues esto es la primera Tesalonicenses.
Vamos con la segunda carta a los tesalonicenses. Hoy nos vamos a merendar la correspondencia de Pablo con Tesalónica. Tenemos dos cartas a los tesalonicenses. La primera que acabamos de estudiar y ahora vamos con la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ver. ¿Debido a qué? A varias cosas. A la formalidad, la forma de la carta, el tono, al vocabulario, determinados giros y expresiones, además de otras expresiones calcadas de Primera Tesalonicenses, y sobre todo a planteamientos teológicos distintos. Por todas esas razones, y sobre todo, insisto en la última, a planteamientos teológicos distintos, lo vamos a ver inmediatamente, hay investigadores que piensan que esta segunda carta a los tesalonicenses no es un escrito estrictamente de Pablo. No se me escandalicen, sino paulino. Vamos a distinguir un poco esto. En los escritos, dentro de los escritos paulinos, vamos a ver cómo los investigadores, hay cartas que, bueno, pues parece ser que no suscitan ninguna discusión y por tanto se ve que son de Pablo indiscutiblemente. Pero hay otros escritos que han pasado como de Pablo, que la investigación a lo largo del tiempo largo, estamos hablando por lo menos de 100 años, ¿no? Desde el siglo XIX, pues se va el tema de la crítica textual, de la crítica literaria, nos va dando algún dato sobre algunos de estos escritos paulinos que quizá a lo mejor no son de la pluma directa de Pablo, pero sí de algún colaborador que en nombre de Pablo y con la doctrina de Pablo, pues da un mensaje a la comunidad a la que están dirigidas. Pero vamos a explicar esto bien. Bien, es decir, que sería, según estos investigadores, por las razones arguidas, sería de su escuela o de algún discípulo. No obstante, ojo, no es una cuestión totalmente dirimida en la actualidad. Es una cuestión abierta, lo que diríamos con lenguaje tomista, ya que, bueno, mañana Santo Tomás, vamos a tirar de despensa, sería una cuestión disputada. Bueno, pues es decir, una cuestión abierta. Perfecto, estamos en teología, pues estas cuestiones abiertas lo que exigen es pues, más reflexión para obtener datos más firmes. Podríamos decir que este escrito no está en el grupo de los indiscutiblemente paulinos, como Primera Tesalonicenses. Esa, idla metiendo en la bolsa, abrid dos bolsas. Una bolsa de escritos indiscutiblemente paulinos y otra, bueno, vamos a poner un pequeño interrogante, porque la investigación nos anima a ello, ¿no? Entonces, en la primera bolsa ya hemos metido Primera Tesalonicenses con toda la tranquilidad del mundo. La segunda Tesalonicenses, bueno, vamos a meterla en la otra bolsa, pero ojo, que no es una cuestión totalmente dirimida y desde luego podéis encontrar comentarios a Segunda Tesalonicenses que argumentan en pro de la autoría paulina. O sea que bien, lo dejamos abierto. Algunos proponen que fue escrita por un discípulo de Pablo apoyándose en su autoridad y en la primera carta a los tesalonicenses. La datación sería entre el 80 y el 100. Fijaos, se nos dispara al final del siglo I. ¿Debido a qué? A la mención de tribulaciones y persecuciones. Sabemos que hay una persecución clara entre el año 93-95 de Domiciano. Entonces, bueno, es un tiempo convulso. Es también el tiempo en el que surge el libro del Apocalipsis, que habla de este tema y de la iglesia martirial de una manera muy clara, ¿no? Entonces, bueno, pues es un indicio, ¿no? Lo que es, ahora, esto por favor, desde este momento, cada vez que pongamos a lo mejor pues en la otro saco, como digo, que se cuestione la autoridad, o sea, perdón, la autoría de Pablo en algunas de sus cartas. Aunque se haga esto, eso no obsta nada a su canonicidad. Es un escrito canónico, admitido en el canon del Nuevo Testamento y por tanto la Iglesia reconoce en él la acción del Espíritu Santo. Es un escrito inspirado y aunque no sea de mano directamente de Pablo, es un escrito que procede de la época apostólica, por tanto cumple el primer elemento que la Iglesia tiene en cuenta para
afirmar la canonicidad de un escrito, que es apostólico. Ojo, el Evangelio de San Marcos, vamos a ver, ¿San Marcos es apóstol? San Marcos no es apóstol, es discípulo de un apóstol, discípulo de San Pedro. Bueno, pues ahí tenemos, no es apóstol. Entonces, ¿cómo decimos que el Evangelio de San Marcos es apostólico? Porque pertenece a la época apostólica y porque está en dependencia de los apóstoles y del querigma apostólico, aunque no sea directamente de un apóstol. Lucas, ¿es apóstol Lucas? Estrictamente hablando, tampoco, es discípulo de Pablo, colaborador de Pablo. Entonces, bueno, pero está en la época apostólica y está bebiendo de la fuente de un apóstol. Ahí está. Cumple, por tanto, el requisito de la apostolicidad y, por tanto, la Iglesia le reconoce como canónico. Por tanto, aunque digamos que no es de Pablo, esta segunda Tesalonicense, vamos a ponernos ya eso, nosotros tomamos partido, no es de Pablo. Bueno, ¿y qué pasa con la canonicidad? Nada. Sigue siendo escrito inspirado y, por tanto, lo leemos en la liturgia y después de leerlo en la misa, ¿qué decimos? Palabra de Dios. En ese sentido, nadie se echa a temblar, que no pasa nada. Eso no se pone jamás en duda. Bien, lo que sí está clara es su canonicidad, por tanto, es decir, su carácter de escrito inspirado y por eso forma parte del Nuevo Testamento y de la Sagrada Escritura en general. Bueno, temas teológicos y enseñanza de la carta. Vamos ahí porque aquí sobre todo nos vamos a encontrar con un punto que es el que más fricción causa para aceptarla como indudablemente de Pablo. El tema fundamental del escrito es de nuevo la parusía. Algunos piensan que ya ha llegado, debido a las persecuciones y tribulaciones que vive la comunidad, signos que al parecer la anticipan la parusía. Problema: algunos han perdido la paz y el buen sentido. Y entonces, claro, pues surge este escrito para poner de nuevo a la gente en su sitio. El autor corrige a la comunidad. La parusía no está encima. Antes se tienen que dar otros signos. Todavía no ha llegado el Señor. Y tiene que seguirse este proceso. Curioso, nos dice aquí el autor. Este proceso: apostasía en general, revelación del impío, revelación del Señor, destrucción del impío y condenación de los impíos. Mientras que no se dé todo el proceso, no hay parusía. Por tanto, ¿qué le dice el autor a los cristianos a los que va dirigida esta carta? No estamos todavía en la parusía. Por favor, recuperen el buen sentido, es decir, el sentido común y el sentido cristiano. El autor calma, por tanto, la tensión escatológica. No hay que cambiar de conducta. Por eso dice el autor: el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque algunos han dicho: anda, si la parusía ya está aquí, pues ya no trabajo, que me den de comer. Sino seguir vigilantes. Por tanto, aquí es donde tenemos el problema. Pablo en 1 Tesalonicenses dice que la parusía ya está a punto. Y aquí el autor en 2 Tesalonicenses dice: cuidado, esto no. ¿En qué quedamos? La mención de las tribulaciones parece que desplaza el escrito más allá de esos primeros años de 1 Tesalonicenses, más allá del 50, desde luego, esta dilatación de la parusía también. Entonces, por eso, ahí es donde tenemos el escollo principal, según algunos autores, para admitirla como indiscutiblemente paulina. No obstante, insisto, la cuestión está abierta. Y qué bien, ¿no? Esto así nos deja en tensión, ¿no? Que sigan investigando los investigadores, los exégetas. El final no ha llegado ni es inminente, llegará, pero mientras tanto ha de llevarse una vida en normalidad. En normalidad desde el punto de vista del Evangelio. Ahí está, esa es la normalidad que dice el autor. Vigilantes, buenas obras, fe, eso es lo que tenemos que hacer. Amor fraterno. Al creyente, eso sí, le toca estar atento para no entrar en el número de los que se pierden por haberse dejado engañar y seducir. Por eso hay que estar vigilante, de que no se engañen, que no seduzcan con tonterías. Pero debe vivir, ojo, importante, tranquilo, confiado, sereno, por estar seguro de que la última palabra y la plena soberanía son de Dios y de Jesucristo suyo.
Por tanto, está en la línea de la primera Tesalonicenses. ¿Cómo me comporto hasta que llegue la parusía? Pues con normalidad, con la fe y con la seguridad de que, chico, pues si viene el Señor, bendito sea Dios. Y además pone fin a todas estas tribulaciones y persecuciones que estamos viviendo. Pero la parusía se está dilatando mucho, ya es final del siglo I, ya la Iglesia va diciendo, no, esto no va para, esto no parecía que, nos parecía rápido, pero no, el tiempo de Dios es otra cosa. Y por eso la primera de Pedro, el autor que dirá, no es que Dios no quiera o se haya equivocado, es que su paciencia es muy grande y quiere que todos los hombres pues tengan oportunidad para convertirse y por eso dilata la parusía. Bueno, pues con esto concluimos la correspondencia con Tesalónica. Tenemos tiempo todavía, pues vamos entonces con las cartas a los Corintios. Vamos a ver lo que nos da tiempo de hacer con estas cartas, con esta correspondencia de Pablo con Corinto. ¿Qué tenemos que decir así a bote pronto y rápido? Bueno, pues que Corinto fue una comunidad muy complicada. Por eso Pablo le escribe, tenemos 2 cartas, vamos a ver si son 2 o alguna más. Y vamos a seguir ahí revolviendo un poco. Bien, vamos a ver, porque es muy interesante la correspondencia de Pablo con Corinto. Pablo, desde Éfeso, ya en el tercer viaje, mantiene correspondencia con Corinto, con la comunidad de Corinto que ha sido fundada al final del segundo viaje, al tiempo que Pablo escribe, como hemos dicho, la primera carta a los tesalonicenses. Corinto, Pablo conoció Corinto en el año 50 en su segundo viaje. Bien, Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Era una de las mayores ciudades industriales del mundo de entonces. Cerámica, metales, tejidos, núcleo comercial importantísimo. Si era importante Tesalónica, mucho más Corinto. Su posición geográfica, justo en el istmo que une la península griega del Peloponeso, la parte sur, parece así como una mano para abajo, con el continente, la convirtió en nudo privilegiado de comunicaciones. Tenía 2 puertos marítimos. El Lecaión, que daba al mar Adriático, y el Cencreas, que daba a la parte oriental al mar Egeo. Era una ciudad muy rica y muy próspera. En este contexto, en esta ciudad tan rica y cosmopolita, con 2 puertos de mar, con lo que eso suponía de dinero y demás cosas. Había una expresión antigua que decían, vamos a corintear, vamos de botellón, vamos de juerga, vamos a corintear. Ya sabemos lo que se hacía en Corinto, donde hay 2 puertos de mar, en puerto de mar 2, mucha gente, mucho jaleo. Por ese puerto pasaban, para no bordear toda la península del Peloponeso, se podía atravesar desde el Adriático, viniendo de la península itálica, se podía atravesar por ahí sin bordear, como digo, toda la península del Peloponeso. Ese istmo había una vía de mar, por ahí pasaban los barcos, duraba como una especie de canal de Panamá, una cosa así. Duraba quizá unos 2 o 3 días la travesía y claro, los marineros tenían que tener pues algo que hacer, ¿no? Entonces, pues os imagináis que había de todo. Una población variopintísima. Bueno, pues imaginaos, la comunidad cristiana de Corinto pues sale de ahí, de este contexto. Y bueno, pues ya ahí tenemos las mimbres para decir que efectivamente va a ser una comunidad muy complicada, que va a dar muchos quebraderos de cabeza al apóstol. Bueno, pues en este contexto, en esta ciudad tan rica y cosmopolita, funda Pablo una comunidad cristiana que, como hemos dicho, por ello le va a dar muchos problemas. A través de sus cartas, Pablo, fijaos, Pablo que enseñará, corregirá y exhortará a los corintios a ser buenos cristianos. Buena falta les hacía. Las 2 cartas a los corintios
indiscutiblemente paulinas, tranquilos, ya podéis meterlas en el primer saco. Tenemos Primera Tesalonicenses y toda la correspondencia con Corinto, indiscutiblemente paulina. E históricas, nos dejan clara la situación que vivía la comunidad de Corinto y a la que hace frente Pablo. Bueno, vamos a meternos más en harina. La crítica textual y literaria de ambos escritos, haciendo un estudio muy pormenorizado de los mismos, descubre que en el fondo de estas dos cartas a los corintios pudiera haber alguna más, que está amalgamada en ambos escritos. Parece ser que tenemos dos finales. Parece ser que tenemos algún corte extraño entre tema y tema. Y entonces los investigadores que se meten, que bucean el texto con pericia, descubren posibles suturas, cambios de humor rápido del apóstol. Es decir, ¿cómo es posible que en el capítulo 3 esté Pablo riendo y en el capítulo 4 les está echando una bronca, pero de primera? Aquí da la sensación de que subyace algún escrito más que al final ha sido amalgamado en dos. Es una posibilidad, es una posibilidad. ¿Qué nos ha llegado a nosotros? Dos cartas, dos escritos que cada uno está estructurado como una carta. Esto es lo que nos ha llegado a nosotros. Bueno, pues lo dejamos a los investigadores, acogemos este trabajo, a nosotros nos ha llegado dos cartas, que luego debajo de esas dos cartas pues hay alguna cosita más. Bueno, vale, bueno, puede ser, pero no obsta nada, ni a su canonicidad, ni a nada de nada. Es decir, todo lo que está recogido en Primera y Segunda Corintios, sean dos cartas, o sean tres, o sean cuatro, todo nos vale, y todo es bueno, y todo es santo, y todo es del Espíritu Santo. Pero bueno, nosotros, hoy por hoy, lo que tenemos son dos cartas. Vamos a dejar a los investigadores que sigan ahí buceando los escritos y dándonos datos, que al final, ¿estos datos para qué son? Para enriquecernos aún más. Esto es absolutamente comprensible. Que pudiera haber habido más de dos cartas a la comunidad de Corinto. Es comprensible. Debido a los problemas que Pablo tuvo con Corinto. Resolver problemas de esta envergadura, como vamos a ver, con dos misivas, quizá era poco. Los cuales, estos problemas, indujeron, seguramente, probablemente, a escribir varias cartas en diversas ocasiones a esta comunidad cristiana. Vamos a manifestar con esta diapositiva, ahí tenéis, lo que podíamos decir, postular siempre eso, con cuidado, con el cuidado de acoger el dato de la investigación y acoger, por tanto, con gratitud lo que los exégetas nos van diciendo, pero también tomándonos las cosas, pues eso, como esto es una hipótesis, pues como hipótesis, ¿no? Posible secuencia histórica que reflejan las cartas a los corintios. Vamos a ver cómo pudo ser la relación de Pablo con Corinto y cómo pudo ser esa secuencia histórica de la elaboración de las cartas. ¿De dónde sacamos la información? De las propias cartas. De las propias cartas. Las propias cartas nos hablan de la problemática con Corinto. Entonces, como a veces está un poco revuelto esa problemática, los investigadores van más o menos cogiendo datos y agrupándolos. Y así nos sacan una secuencia histórica del problema de Pablo con Corinto y de la solución del problema a través de las cartas que nos parecen verdaderamente interesante y emocionante y estupendo. Porque a veces pensamos que en la iglesia primitiva todo era una balsa de aceite. Hombre, pues no, había sus problemitas, pero benditos problemas, porque muchos problemas de los que tenemos nosotros hoy son los mismos. ¿Cómo lo resolvió Pablo? Pues con la pericia y la altura de miras y el sentido común y de fe que Pablo lo resolvió. Ahí tenemos la clave para solucionar nosotros hoy estos mismos problemas que se pueden dar en nuestras comunidades cristianas. Vamos
con ello. Ya veréis cómo estos problemas, pues es verdad, esto pasa hoy también. Bien, Pablo llega a Corinto en el año 50, después de su fracaso en Atenas. Permaneció, fracaso en Atenas, ya sabéis, lo cuenta el libro de los Hechos. Su ilusión al llegar a Atenas era, pues eso, evangelizar la ciudad, el corazón cultural de Occidente, y claro, pues llega al Areópago, allí los filósofos, todos los dioses ahí estaban colocados, las estatuas a todos los dioses, y había uno que ponía el dios desconocido, Pablo, esta es la mía. Esta es la mía. Y entonces un discurso estupendo, maravilloso, y los griegos con la boca abierta y con los ojos más abiertos todavía, esta gente que les encantaba el saber, y viene y nos habla del Dios desconocido que no conocíamos, qué maravilla, pero cuando nombra a Pablo resurrección de los muertos, dice, hasta aquí llegó por la problemática que ya hemos dicho. A los griegos les costaba entender esto de la resurrección de los muertos. Sí, la inmortalidad del alma, pero esta cuestión de la resurrección de los muertos. Y el pobre Pablo, pues nada, ¿qué pudo hacer allí? Poco. Algunas mujeres, Dámaris, y nuestro querido patrón, Dionisio Areopagita, el que se convierte, el patrón de Jerez. Bueno, pues mira, con esos poquitos sacó luego Pablo la comunidad de Atenas. Por eso hablamos ahí de fracaso, primer fracaso evangelizador, que le va a venir también bien a Pablo, ¿no? Permaneció en Corinto año y medio, fundó la comunidad, la última fundación de su segundo viaje, como ya sabemos. Durante el tercer viaje reside durante largo tiempo en Éfeso, 2 años, 53-55. Allí conoce las primeras dificultades de los corintios y les escribe su primera carta, a la que hace referencia en 1 Corintios 5, versículo 9. Ahí habla de una carta. ¿Qué carta es esa? Desconocemos, pero no es la que está escribiendo, ni es la que va a escribir después. Luego ya con esto tenemos ¿cuántas? 3. Esto es un indicio de una primera carta que Pablo les escribe, pero que está perdida. Algunos investigadores dicen, no está del todo perdida, tenemos restos en 2 Corintios. Pero esto, mirad, dejárselo a los investigadores. A nosotros no nos volvemos más locos. Bueno, 1 Corintios 5:9 hace referencia a una carta, indicándoles que no se junten con los escandalosos. ¿Quiénes son los escandalosos? Cristianos que no se comportan como conviene a su vocación. Como veis, también los tenemos. Es normal, en esa primera evangelización, gente que procede del mundo pagano y muy pagano, y la ciudad de Corinto con todos esos excesos, pues de pronto cambiar de conducta tan radical como te propone la fe cristiana no era fácil. Entonces algunos habían vuelto a las andadas. Entonces la comunidad ya estaba dividida en gente que quería vivir bien la fe y en gente que sí, una vela a Dios y otro al diablo. Está muy bien, yo vengo a misa aquí, pero yo voy también al templo de Artemisa y allí también me lo paso bien, porque en el templo de Artemisa hay diversiones muy interesantes. Bien, pues ¿qué dice Pablo? No os juntéis con ellos, dejarles un poquito al margen, que ahora ya les trabajaremos, pero que no os peguen las malas costumbres a los que más o menos pues, funcionáis bien. Parece que esta carta no tuvo éxito. La comunidad de Corinto, ya os digo y repito, le dio muchos quebraderos de cabeza. Y el apóstol piensa enviar a Timoteo para solucionar el asunto. Vamos a terminar con esto. Mientras tanto, vuelve a tener noticias de Corinto. Los de Cloe, esto ya es un indicio de que esa comunidad estaba muy dividida en grupos. Como veis, bueno, también a veces nuestras comunidades cristianas, y de yo soy de, yo soy de, yo soy de. Pasa muchas veces lo que a la comunidad de Corinto. Por eso es importante. ¿Cómo soluciona Pablo estas cosas? Pues lo mismo, de la forma en la que la soluciona Pablo, solucionémoslo nosotros. Por eso es una riqueza impresionante lo que tenemos aquí. Bien, pues estos de Cloe le hacen saber los últimos acontecimientos, las divisiones existentes. Además, el apóstol ha recibido una carta respuesta de los corintios en la que le cuentan sus dificultades. Bien, para que Timoteo sea bien recibido y para atajar la situación, escribe de nuevo hacia el año 55, anunciándoles su visita para el invierno del mismo año. Esta sería nuestra primera carta a los corintios. El viaje de Timoteo resultó infructuoso. La presencia de misioneros judeocristianos empeoró las relaciones de la comunidad con Pablo y mermó su autoridad. Vamos a ver. Teníamos aún los escandalosos, primer problema de la comunidad de Corinto. Segundo problema, divisiones entre ellos. Tercer problema, si éramos pocos, sigue el refrán. ¿Qué pasa? Que vienen de Jerusalén, estos que van pisando un poquito los talones a Pablo,
los cristianos que son más judaizantes y que donde va Pablo a evangelizar, van ellos a desevangelizar lo que Pablo evangeliza. Pues, ¿qué habían dicho? ¿Pero qué decir Pablo? No le hagáis ni caso. No, el evangelio verdadero es este, vosotros tenéis que circuncidar, tenéis que seguir las costumbres judías. Bueno, desbarataron a la comunidad completamente. Y encima, pero si ese no es apóstol, no hay cosa que más le duela a Pablo. Como un puñetazo en todo el estómago. Le sienta a Pablo eso de que le digan que no es apóstol. Estamos en una semana muy paulina, hemos celebrado la conversión del apóstol San Pablo. Ahí es donde Pablo dice, yo soy apóstol porque Cristo lo quiso, aunque no sea del grupo de los 12. Bueno, como veis, pues eso, se enmarañó aún más la situación con Corinto. Y Pablo, que dice, ya está bien. Se decide hacer una visita relámpago, que empeora todavía más las cosas. Pues sufrió una afrenta pública y grave. De regreso a Éfeso, redacta su tercera carta en medio de una gran tribulación. Tito es el encargado de llevar esta carta de Pablo. Pablo abandona Éfeso en el 56, donde pasó serias dificultades. En Tróade espera a Tito, que finalmente lo encuentra en Macedonia y le trae noticias esperanzadoras de los corintios. Y al final de ese año escribe de nuevo una carta de reconciliación, la cuarta en la que defiende su apostolado y prepara la colecta. Por tanto, esta tercera y cuarta carta que refiere aquí el texto, la diapositiva, sería la segunda Corintio. Para llevar la carta, envía de nuevo a Tito. Finalmente, Pablo visita Corinto, reconciliado con la comunidad, y de allí, entre el 56 y el 57, emprenderá su viaje a Jerusalén para llevar la colecta. Y para el próximo día, bueno, ahí tenéis la estructura literaria de las cartas a los Corintios, muy sencillo. La primera Corintios, ahí tenéis una introducción, el tema de las divisiones y escándalos, la solución que propone Pablo a diversos problemas que le plantea la comunidad y que veremos luego, la resurrección, el tema de la resurrección de los muertos vuelve a ser un tema importante de primera Corintios y la compra. Y la segunda Corintios, pues también una estructura muy sencilla, un preámbulo o introducción, luego sobre anteriores incidentes y reflexiones sobre el ejercicio del ministerio apostólico. Esta carta es muy importante porque Pablo habla aquí mucho y bien del ministerio apostólico. Y la segunda parte de la carta, el tema de la organización de la colecta. Veremos el valor que tiene la colecta para Pablo, un valor teológico. Y la apología de Pablo. Pablo se tiene que defender. Pablo tiene que defenderse ante tantas acusaciones que le hace la comunidad de Corinto, de que si no es apóstol, de que si no sé qué, que si no sé cuál. Pablo se defiende de eso. Y luego una conclusión, que está recogida en el capítulo 13, 12, 13. Como veis, son escritos muy amplios, la primera y la segunda carta a los Corintios. A nosotros, repito, nos ha llegado como dos cartas independientes, pero los historiadores y los investigadores ven que puede haber algún escrito amalgamado y que daría razón de los cambios de tono que hay en las cartas, más o menos siguiendo esa secuencia de problemas que Pablo vive con la comunidad de Corinto. Bueno, lo importante es la doctrina que vamos a estudiar el próximo día de las cartas a los Corintios, que es la solución que da Pablo a todos estos problemas. La comunidad cristiana tenemos problemas, no somos perfectos, pero hay voluntad de solución. Y esto es lo que nos dice San Pablo, porque si somos de Cristo, tenemos que estar en la verdad, y la verdad ilumina y da criterio para solucionar todo problema. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo día. Muchas gracias, Fray Juan Carlos. Ha sido muy interesante y quiero comentar que en algún momento hemos estado por encima de los 70 asistentes a la videoconferencia. Todo un éxito que se debe, todo un éxito que se debe a lo interesante del tema, pero sobre todo a lo ameno del conferenciante. Como tarea, es el Señor. Fray Juan Carlos, si te parece, como tarea, vamos a decirle a todos los que han estado aquí que por qué no nos vamos leyendo los tesalonicenses de momento. Pues claro que sí. Sí, los corintios es un poco más complicado, pero es verdad que sí que conviene que vayáis leyendo las cartas al hilo de estas explicaciones, porque así pues se van a entender mejor. Sí. Ahora, por ejemplo, la primera Tesalonicenses es cortita, son 5 capítulos, pues estupendo para leerlo y reflexionar de acuerdo a las claves que hemos dado. Pues si no hay nada más, nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere y la pandemia lo permite. Muy bien. Muchas gracias.